Buenos días, Juan, Juliet, Laurita. Buenos días. Bienvenidos, muchachos. Muchas bendiciones. Liz Mari se acaba de conectar. Juan Duque. Buenos días, Jamie, bienvenida. Sigo preocupada porque no veo en el grupo a sus compañeritos. ¿Han sabido algo? De los dos Juanes. Mis niñas. Fernando, Juan Duque, ¿han sabido algo de sus compañeros? Hola, profe, no, yo no he sabido nada. Y de pronto han intentado marcarles, escribirles. ¿Qué estará pasando? Bueno, bienvenidos. Hoy martes 6 de julio del 2021. Vamos a iniciar con un tema que corresponde a los diferentes clases de mecanismos. Y vamos a seguir avanzando. Creo que nos falta hablar de dos temitas y terminaríamos con las clases de mecanismos y sus diferentes aplicaciones. Hemos venido trabajando ejercicios, hemos venido trabajando videos, clases teóricas, trabajos, tablero, exposiciones de parte de ustedes complementando los temas. Ya tuvieron su primer parcial, estamos sacando la segunda nota. Vamos a tener un ejercicio mañana de manera presencial, si nos permiten la sala o no, o lo podemos llevar en el salón que nos corresponda. De no poderse, esperamos que sí. Tenemos ya a 4, 8, 10, 13 personas. Son 18, hace falta 5. Mientras tanto, quiero saber si están las dos personas que van a hablar de ese mecanismo de solución de conflictos que pertenece al grupo de los heterocompositivos llamado amigable composición. ¿Están las personitas? Buenos días, profe. Pues hace falta de compañera Saray, profe, pero no demora en conectarse. Bueno, mientras se conecta Saray, 4, 8, 11, 13, siguen las mismas 13 personas. Mientras se conecta Saray, vamos, pero yo vi a Saray ya. ¿Cómo le fue con las respuestas al foro o que no pudo? Le solicité enviarlas a mi dirección de correo electrónico. Vi que no estaban todos. Entonces dejamos esa revisión para hoy. Profe, yo no sabía que había que enviarlo al correo electrónico y como pues no pude acceder al foro, no lo hice. Bueno, entonces lo envía hoy, Fernando. Ya revisé, por supuesto, la respuesta de quien los envió. Comprendieron bien el tema, entonces pueden enviarlos a mi correo.
Profe, ahorita me regala su correo, por favor. Sí, claro. En donde han enviado los mapas mentales, los trabajos, abg.conciliadora@gmail.com. Quiero preguntar antes de iniciar la clase que corresponde al día de hoy y dejar organizado ya para mañana los ejercicios que vamos a hacer de conciliación con acuerdo, acta, sin acuerdo, constancia de no acuerdo y sin asistencia, una constancia de no asistencia. Dijimos que son, bueno, son 18 personas, pero debemos saber qué pasa con sus compañeros. Habría 16. Entonces, habíamos organizado un grupo con Giselle como abogada conciliadora, había una convocante, una convocada, no sé si tenían apoderados, y quiero preguntarle a Giselle si ustedes de pronto tenían un ejercicio práctico para esta audiencia. Giselle, tiene la palabra. Giselle López. Hola, Buenos días, Giselle. Tiene la palabra. ¿Tienen ya organizado ustedes para mañana el grupo para las presentaciones, el ejercicio de la conciliación? no, la verdad no, profe, porque eso Es- era como era para la clase pasada y tú dijiste que pusiéramos. Exacto. Entonces, vamos a organizar estos 3 grupos para mañana, de una vez. Entonces, podemos continuar con Giselle en un grupo como con un ejercicio en donde haya un acuerdo. Giselle, me hace un favor, nombra a una persona que sea la convocante, una persona que sea la convocada, y si quieren tener un apoderado en la audiencia, pueden tener, o es requisito para todos, según el ejercicio de un psicólogo, en apoyo al o a la conciliadora. Entonces, tiene ¿Le la digo palabra. nombre o número? No, nombre, de una vez de sus compañeros. Nos podemos iniciar para dejar listo ese ejercicio de mañana. Profe, Giselle. puede ser, ay, hombre. Vicky. Vicky como, como convocante o convocada. Convocante. Mañana no, buenos días, mañana no voy a ir presencial, profe. Mañana tengo turno completo en el hospital y tengo permiso. Vicky. Profe, Bueno, no sé, le voy a dar un número. Vicky, hablamos del tema entonces, porque recuerde que son 4 horas, 2 clases. Sí, profe, yo ahorita me comunico, después de clase me comunico a la universidad para avisar y para pasar ¿cómo se llama? El turno completo. Esos casos se resuelven, Vicky, con el docente. Bueno, Vicky. Profe, entonces cuando terminemos ahorita la clase, yo me comunico con usted y le paso ¿cómo se llama? El turno firmado. Vicky, sí señora, y a ver qué trabajamos, bueno. Bueno, sí, Otra señora. persona, Giselle. Giselle. Otras 2 personas. Profe, usted no tiene una lista y yo le doy un número o algo. No, de sus compañeritos, los que están, igual todos están en Profe, la que disposición. estábamos antes, ¿no? Todos sabemos que vamos a hacer esa práctica mañana.
La que estábamos antes, ¿no? Que era como Paola y Carolina, creo. Paola, Y Carolina. ya tengo a Paola en clase. Hola, profe, buenos días. Profe, yo me iba a hacer con Karen. Entonces, pero Karen, ¿qué papel va a tomar? ¿Conciliadora, convocante o convocada? Pues, profe, si quieres nos podemos hacer las tres y lo hacemos Giselle, conciliadora, eh, Karen como convocada y yo como convocante. ¿Me da el nombre de su compañerita? Karen, completo. Karen Lisset Contreras Sánchez. Karen Lisset Contreras, convocante. ¿Me le entendí? No, convocada y Paola Guerrero convocante. Convocante y Karen como convocada. Van a tener apoderado cada una. No, profe. Van a tener un psicólogo de apoyo a la conciliadora. No. No lo van a nombrar. Bueno, entonces quedan ustedes como primer grupo con un acta. Sí me parece, por ser un acuerdo, que tengan a un apoderado y que tengan a un psicólogo para que se vea el ejercicio de la conciliadora, que se vea que se logró esa acta con el apoyo precisamente que prestó el psicólogo a una de las partes por lo traumático que puede ser esa solicitud o esa fórmula de arreglo que tiene, esa pretensión que tenga la convocante en esta audiencia. Y espero que tengan un tema sobre la mesa planteado para mañana, en donde se requiera que ese psicólogo o esa psicóloga los ayude a llegar a ese camino al acuerdo. Entonces, si es así, ¿quién quiere ser psicóloga o psicólogo en esta audiencia? Fernando, Juan. ¿Y quién quiere ser apoderado de una de las partes? Juan Cortés, bienvenido. Buenos días. Qué alegría verlo. Juan, Buenos días. lo voy a nombrar el psicólogo en la audiencia de conciliación del grupo de compañeras que acabo de mencionar. Juan Cortés. ¿Me ayuda alguna? De pronto no me escucha. Sí, profe, sí te escuchamos. Juan Cortés. Sí, señora. Juan, bienvenido. Buenos días. Juan, lo estoy Buenos días. nombrando como el psicólogo en la audiencia que se va a llevar mañana a cabo presencial del grupo de sus compañeras Giselle, Paola y Karen. Para que se ponga de acuerdo con ellas en el transcurso hoy de la tarde de cómo van a hacer esa presentación. Bueno, la presentación ya la saben hacer porque lo estuvimos trabajando. Juan, ¿cuento con usted? Sí, profe, pero tiene que ser de algún caso en específico. ¿Algún acuerdo? Sí, claro, aquí va a haber acuerdo, acta de conciliación. Y el caso lo tienen ustedes mismos, lo proponen, bueno. Y es interpretarlo, es como roles.
un Sí, rol de señor. que representa a cada uno. Ah, Sí, señor. gracias. Y como apoderada, ¿quién quiere ser apoderada en esta audiencia de la convocada? ¿Quién quiere ser apoderada de Karen? Karen, ¿me nombra una apoderada? Aquí es con acta de conciliación, con acuerdo. Profe Daniel, o Daniel ya tiene grupo. Me gustaría dejar a Fernando en un no acuerdo y que sea él el conciliador, y me gustaría dejar a Juan, Juan Duque. ¿Usted puede estar mañana en la clase? Profe, no, como le había comentado, el tiquete, yo iba a estar en la clase si era el jueves, porque el tiquete es el jueves en la mañana, a las 6 de la mañana. Entonces yo ahorita me la llamo y me comunico con usted para poder revisar el tema, cómo podemos hacer para esas 4 horas. Sí, revisan para clase, me van a preparar 2 temitas que me parecen importantes, quienes no Claro que sí. puedan asistir mañana. Pues no quiero que sean todos, solo que ellos ya me lo habían informado. Oye, profe, y Ya me lo no, habían él no puede informado, no es hacerlo que por todos me digan que no interfaz. puedan asistir. Sí, Daniel Fernando. Y mi compañero no puede hacerlo simplemente por interfaz, teniendo en cuenta que en la cámara de GESEL sí tenemos pantalla y todo esto, pues podría hacerlo de forma virtual, como cuando las audiencias se hacen de esa forma, ¿no? Pues O es muy complicado. no sé la cámara cómo tenga, si tienen ¿Tiene todos internet? los aplicativos, no Profe, sé. Sí, profe, señora. una pregunta. ¿Y el jueves también va a haber clase presencial? No, nos dijeron tal cual, o sea, tenemos que ver las 4 horas. Clase de mañana miércoles y clase de jueves. Por eso es corrido todo el... Profe, pero entonces yo mañana no puedo porque mañana tengo una capacitación del trabajo, profe. No. Decía que quienes no No, van, profe. por eso estaba preguntándole a Juan Duque, y vi que me había dicho algo, pero quería confirmar ya hoy. Sí, no, profe, pero es Son que tengo 4 y tengo fallas, la muchachos. capacitación de 7 a 3. Ujú. Bueno, yo hablaré con el director del programa hoy. Profe, ¿y este grupo no podría pasar el jueves? Perdóneme. Son 2 clases presenciales, ¿no? No, es una clase de 4 horas. Ah, ok. Las 2 horas del mañana miércoles y las 2 horas del jueves. Pero se ve el bloque mañana. Bueno, entonces voy a continuar. Voy a nombrar el siguiente grupo con no. Sin embargo, Fernando, me parece muy válida tu sugerencia. Voy a preguntar de qué manera, o si la cámara cuenta con todos los elementos, no sé, para que podamos hacer virtual con los compañeros que no estén. Muy válida su aclaración, porque pues tendría que preguntar hoy, vamos a ver, o mañana miramos, para que estén todos en las 2 personas que acabaron de mencionar el motivo por el cual no van a estar, y van a entregar las certificaciones, documento que tenga que ver para esas 4 fases. ¿Bueno? Daniel Fernando. Sí, señora. Daniel Fernando, conciliador, su grupo. Es un no acuerdo. Es un no acuerdo.
a pesar de No todos estoy los de acuerdo. esfuerzos que haga el conciliador y el esfuerzo que haga usted. Bueno, entonces Daniel, me hace el Listo, sí. favor de las personas que no hemos mencionado, un convocante y un convocado y un psicólogo. Pues de convocante, no sé si estoy de acuerdo, Estefanía Peña. Estefanía Peña, sí, Sí, profe, como convocante. como convocante con el grupo de Juan, no acuerdo. Su convocado, Juan. Sonia como convocada. Sonia Bueno. Sonia Bueno, como convocada. Y Psicólogo, Saray Niño. psicólogo Saray. O sea, es de pronto ahí vamos a mirar cómo actúa el psicólogo, porque el psicólogo es quien de pronto va a decir por una situación o un problema que está causando que alguna de las partes no quiera llegar a ese acuerdo, es porque Pues la creería, psicóloga lo identifica. El por qué no es no es el momento preciso para que logren ese acuerdo y no sean sometidos de pronto bajo presión o bajo obligación de que tengan que hacerlo porque no podría hacerlo el conciliador, profe, obligar a las partes. Sí, Daniel. pues creería yo que como para que resulte, digamos que como más accesible al proceso, pues teniendo en cuenta que vamos a tener psicólogo, pero no vamos a tener conciliación, que fuera una rencilla más, como más personal, o sea, que fuese algo de un acuerdo, por ejemplo, familiar, en los que normalmente sí hay una historia previa que está dificultando todo el proceso y pues en este caso ya el psicólogo intentaría mediar sobre esta situación previa que está obstaculizando el proceso, pero pues al ser algo que tomará un tiempo y una terapia mucho más amplia y ese proceso no se puede dar en un proceso de Déjelo hasta conciliación. ahí para que sea una sorpresa, Ah, perdón, listo. pero usted ya lo tiene planteado, entonces así lo va a plantear con su equipo de trabajo y es lo que nos van a presentar mañana, Fernando. Muchas gracias. Bueno, entonces tenemos me gustaría en este otro grupo, me dicen si ya tienen, pero voy a nombrar. Entonces tenemos a Giselle, tenemos a Vicky, Vicky todavía, bueno, no va a estar en este ejercicio porque este ejercicio es muy importante para la segunda nota. Tenemos a Paola Guerrero, tenemos a Karen, tenemos a Daniel Fernando, tenemos a Estefanía y a Sonia. Necesito que las personas que no he nombrado, que no están en este grupo, me digan ellas mismas en esta no asistencia, llevando a cabo el trámite necesario. Vamos a programar 2 audiencias dentro de ese ejercicio. Los días, todo esto lo van a decir como dice la norma, que ya lo hemos hecho. ¿Quién va a ser conciliador o conciliadora? Convocante y convocada. ¿Quién los nombra? Que no estén en el grupo. Ya tenemos a Saray. Saray Niño. Buenos días, profe. Saray, bienvenida. Gracias, Saray, profe. conciliadora en el ejercicio que van a hacer. No Profe, haces... pero me había nombrado Daniel psicóloga. Ay, sí, Daniel es del grupo disculpen. sí. Bueno, sí, señora. Entonces tenemos a Saray, a Juan también lo tenemos ya. Karen Contreras.
Bismari, no puede. Gisette, Juan Duque, no puede. Jamie Karen, Jamie Caro. Jamie, abogada conciliadora en esta audiencia de no asistencia. Jamie, nombre dos personas que sean su convocante y su convocado a esta audiencia que no estén en ninguno de los grupos. Profe, ¿yo podría ser la convocante en el grupo de Jamie? ¿Quién? Juliet. Juliet, ¿Podría ser la convocante. convocante? Sí, señora. Bien, Juliet, convocante. Juliet, me hace favor, me nombra Laura, me está nombrando a Estefanía convocadora, no, se dice convocante. Ya está No, Juliet Jamie, ya como tengo convocante y Estefanía convocada, ¿le parece? Profe, pero es que yo ya tengo grupo. Daniel a mí me nombró como convocante. Bueno. Profe, quedaría yo como convocada. Laura Rodríguez, muy bien. Laura Rodríguez. Convocada. Bueno. ¿Quién hace falta de los que están? Yo, profe. Anita. Yo igual, Anita, profe. apoderada del convocante, de la convocante en el grupo de Daniel, o sea, de Estefanía. Yo también hago falta, profe. Ana Loaiza, apoderada de convocante del grupo de Daniel Fernando, de Estefanía Peña. Y hace falta Laura. Laura Natalie. Sí, señora. Laura, usted va a ser la apoderada de la convocada en el grupo de no asistencia. Pero usted sí se va a presentar y vamos a levantar no asistencia, teniendo en cuenta que a usted en ningún momento se le otorgó un poder dentro de la audiencia. Solamente Laurita, ella va a estar ahí, pero vamos a hacer así el ejercicio. Laurita le dijo, usted va a ser mi apoderada en algún momento, pero nunca le confirmó y le firmó un poder y no se presentó en el momento de la audiencia. Y pues, ¿qué va a decir Jamie? Yo no puedo, señora o doctora, nombrarla como apoderada porque no está aquí la parte convocada. Vamos a hacer el ejercicio, yo mañana le ayudo, pero algo más o menos en donde Jamie diga, no puedo aceptar la presencia de la apoderada, teniendo en cuenta que no le dio antes de la audiencia un poder por escrito y está dentro de mi carpeta, o podría haberlo aceptado como apoderada si hoy, en este momento, dentro de la audiencia, su provijada le da poder, pero no está. El abogado puede dar o la abogada dar una explicación. Vamos a ver qué pasa en esta audiencia. Entonces yo les ayudo. Van buscando un tema. Buenos días, profe. Sí, ¿quién hace falta? Yo, profe. Carolina Rodríguez. Buenos días. Muy buenos días, bienvenida Carolina. ¿Quién más hace falta? ¿Quién más hace falta? ¿Solamente Carolina? Bueno, entonces, como va a ser un asunto muy importante el que va a proponer Daniel Fernando, ahí va a haber un debate entre apoderados.
el por qué de pronto el psicólogo en algún momento menciona que no es posible llevar a cabo o no es posible que él toma esa decisión por alguna situación que se está presentando, está diciéndolo Daniel. Sin embargo, el apoderado de la parte convocada también insiste, persiste, quiere con la ley hacer que se llegue a ese acuerdo, pero siguen las partes, riñen y riñen en que no lo van a hacer. Entonces va a ser usted apoderada de la convocada Sonia Bueno en la audiencia de Daniel Fernández, no acuerdo. Entonces aquí coloco su nombre. ¿Quedó claro? ¿Quedaron claros los roles? Sí, profe. Bueno, Carolina. Muchas gracias. Profe, ¿me puede hacer un favor? ¿Me puede decir quién es mi apoderado? Bueno, entonces voy a leer cómo quedaron los grupos y me dicen si me equivoco, por favor, me corrigen. Tenemos Giselle López, conciliadora, con acuerdo, acta de conciliación. Convocante Paola Guerrero. Convocada Karen. Nombramos apoderado, sí, de la convocante. Juan Cortés, apoderado de Paola. No acuerdo. Conciliador Daniel Fernando. Convocante Estefanía Peña. Convocada Sonia Bueno. Apoderada de la convocante Ana Loaiza. Tenemos una psicóloga, Saray Niño. Tenemos a Carolina Rodríguez como apoderada de Sonia Bueno. Tenemos no asistencia. Juliet Díaz, convocante. Jamie Caro, conciliadora. Laura Rodríguez. Convocada y no asiste, pero va a haber un apoderado. ¿Quién hace falta? Porque se me olvidó nombrar un apoderado en el acta que perdóneme, un psicólogo que va a lograr que ellos lleguen a ese acuerdo, todo lo contrario. Va a ayudar Profe, tú me habías dicho que yo quedaba como apoderada de la convocada de no asistencia. Laura Natalie, ¿cierto? Entonces, Laura, la voy a dejar más bien como psicóloga del acta de conciliación del grupo de Giselle. Y usted va a lograr, después de que hay de pronto llanto, angustia en esa audiencia, y hay una de las partes que se niega en algún momento, pero después de que usted dialoga tanto con convocante como con convocado, no está presente la conciliadora, que ellos lleguen o que ellas lleguen a ese acuerdo. Entonces la voy a dejar más bien como la psicóloga que logra ese objetivo, que lleguen al acuerdo. ¿Me parece? Laura. Sí, profe, sí, señora. ¿Alguien hace falta? Para dejarlo con como aquel abogado que da una explicación en la no asistencia que no es válida. De lo contrario, entonces Laurita, no es que no vaya a asistir, ¿no? Laurita sí va a estar, pero va a hacer el ejercicio. Entonces hizo llegar un escrito, el por qué no asistió, sin embargo pidió en ese escrito una segunda, se le programa una segunda audiencia, pero tampoco asiste. Y entonces ya Jamie como abogada conciliadora va a tomar decisiones. Muchas gracias, entonces quedan organizados estos temas para mañana. Continuamos con iniciamos con nuestra clase de hoy.
Pero ya podemos iniciar con la amigable composición. Con la exposición. Amigable composición. ¿Están sus compañeras o inicio? Sin embargo, sí me gusta iniciar con ustedes explicándoles qué es, de qué se trata. Y de una vez para que ustedes le vayan entendiendo a las expositoras, ya tengan claro el tema del que vamos a hablar, puedan participar, ellas puedan abrir una ronda de preguntas, ustedes puedan preguntar también si tienen dudas y estoy ahí para ir aclarando. Entonces, mientras preparan la presentación sus compañeros, yo les voy a decir lo que dice nuestra ley, que es la misma ley que rige el arbitraje, porque es que esta amigable composición es una ramita del arbitraje y nos rige o le rige la misma ley 1563 del 2012. Entonces, esa amigable composición es aquel mecanismo de solución de conflictos a través del cual una, dos o más personas o una, dos o más entidades deciden dejar en manos de un tercero, facultado por las partes, facultado por ellas, para que él tome esa decisión. Este tipo de mecanismo, por ser, se dejó la decisión a un tercero, a qué grupo de los mecanismos de solución de conflictos que de acuerdo a la participación activa dentro de esa situación, deciden dejar las manos, la decisión en manos de un tercero, en este caso no facilitador. Entonces, ¿a qué grupo pertenecería la amigable composición? ¿Quién me quiere decir? Dejaron la decisión en manos de un tercero. Muy bien, Margarita Fuentes. Heterocompositivo. ¿Por qué? Porque ese término deja la decisión en manos de un tercero, o ese tercero es quien va a decidir cómo se va a solucionar esa controversia. Entonces, para que vayan entendiendo, este mecanismo es totalmente contractual. Quiere decir que se habla de muchos contratos, se va como para la parte comercial. Habla mucho de temas comerciales. Y aquí puede ocurrir que las partes decidan, antes de que ocurra, así como en el arbitraje, una situación, ya han acordado en su documento de constitución, por ejemplo, en una sociedad, que se llevará a cabo mediante ese tipo de mecanismo heterocompositivo, como es la amigable composición. Y entonces, ellos, en el momento en que se presente la situación, pongan aquí atención, el convocante nombra a prevención, quiere decir que ya sabe quién es ese amigable componedor. Lo nombra. Y debe nombrarlo. ¿En dónde? En un centro, digamos un cámara de comercio, del lugar en que esté ubicado la parte convocada a la audiencia. Tengan en cuenta esa diferencia, porque siempre, digamos, en el arbitraje están de acuerdo las partes en conflicto. Vamos a nombrar a esta persona, vamos a nombrar, están ellos de acuerdo. Aquí es el convocante quien nombra a prevención su amigable componedor o sus amigables componedores, que pueden ser singular, puede ser plural. Y lo debe nombrar en el lugar en donde se encuentra el convocado. En una cámara de comercio puede ser, hablemos en Bogotá, puede ser zona norte, zona sur, zona centro. Si es fuera de Bogotá, en ese lugar. De no haber o de no tener el convocante
esa disposición de nombrar al amigable componedor es el centro a quien designe, quien va a decidir quién es. Entonces, de no haber en ese lugar en donde está el convocado un centro, hablo de centro porque aquí tenemos el mal nombrado, es Cámara de Comercio, que es nuestro líder en todos estos asuntos. De ahí vienen muchas más entidades sin ánimo de lucro, pero siempre pues nombramos a Cámara de Comercio. Entonces, esto no lo puede hacer allá el abogado conciliador de su centro de conciliación, de su institución, no. Es una persona especializada en el tema contractual, comerciales. Entonces, con este enfoque, y tengan presente la normatividad, dijimos ley 1563 del 2012, es el libro artículo 59 a 61, es un heterocompositivo, y para que tengan la ley, igual yo la comparto, vamos a mirar la sección segunda. También quiero decirles que este mecanismo, por allá dentro de su historia, viene de Roma. Quiero que las personas de pronto, entre Vicky y Juan, me hablen. Me parece muy importante que se extiendan un poquito de estos mecanismos hacia Roma, hacia China, que amplíen más estos temas, porque es muy importante que ustedes conozcan cuál es la diferencia de algunos países y por qué tienen como prioridad algunos de los mecanismos que aquí manejamos nosotros como secundarios, porque por ejemplo aquí tenemos mucho, utilizamos mucho la conciliación. En otros países tienen la conciliación con otro nombre y con uno de los mecanismos que para nosotros serían como secundario. Entonces, quiero dejar este tema también de Roma, de China, de España, por favor, de México y otros países. Un tema bien amplio. Dicho lo anterior, voy a darle la palabra a las dos expositoras porque el tema es amplio y yo lo voy a continuar. ¿Tiene la palabra, por favor? Profe, por favor, ¿podrías habilitar para poder compartir? Muy bien, sí, señores. Comenzamos, vamos a estar muy atentos. Voy a pedirle a las expositoras algunas preguntas a medida que van avanzando en el tema. Igual si ustedes tienen inquietudes también. Pueden iniciar. Bueno, primero que todo, buenos días. No, a nuestro grupo le correspondió la amigable composición. Yo estoy con Juliet Díaz y pues quien les habla, Saray Malagón. ¿Qué es la amigable composición? Es un mecanismo de solución de conflictos por el medio del cual dos o más partes, involucradas en un conflicto delegan en un tercero, como estaba mencionando la profesora, denominado amigable componedor, quien resolverá de manera definitiva sus controversias. No tiene que ser necesariamente abogado y se caracteriza por tener un amplio y especializado conocimiento en la materia objeto de la disputa. También es importante mencionar que la amigable composición no es un proceso jurisdiccional. La decisión que toman los amigables componedores tiene la naturaleza de una transacción. ¿Esto qué quiere decir? Que es un contrato bilateral, en los términos del Código Civil. Bueno, en la amigable composición se encuentran las siguientes características. Como les decía aquí anteriormente la profesora, es heterocompositivo, es decir, que cuentan con un tercero para la resolución de sus conflictos. Como también es necesario la voluntad de las partes para arreglar el conflicto, como también opera en materia contractual, o sea, se necesita un contrato. Como también la decisión no es de materia judicial y se delega a un tercero, bueno, que es la heterocompositivo, como también es oneroso, es decir, que se pagan honorarios al amigable componedor. Como también que sus partes suscriben acuerdos que hacia futuro son vinculantes y definitivos
y que también es transaccional, es decir, que produce efecto a cosa juzgada en última instancia. Siguiente, por favor. Bueno, aquí dentro de la reglamentación y normatividad se encuentra la Ley 447 de 1998, en la cual pues se estipula en el artículo 130 como definición que la amigable composición es un mecanismo de solución de conflictos por medio del cual dos o más particulares delegan en un tercero, denominado amigable componedor, la facultad de precisar con fuerza vinculante para ellas el estado, las partes y la forma de cumplimiento de un negocio jurídico particular. El amigable componedor podrá ser singular o plural, es decir, que puede contar, las partes pueden contar con uno o con dos amigables componedores. En el artículo 131 se estipulan los efectos, es decir, que la decisión del amigable componedor producirá los efectos legales relativos a la transacción. En cuanto al artículo 132, que es designación, las partes podrán nombrar al amigable componedor directamente o delegar en un tercero la designación. El tercero delegado por las partes para nombrar al amigable componedor puede ser una persona natural o jurídica. Espérate que hicieron falta los... En la ley 1563 de 2012, en el artículo 59, se ve la definición de la amigable composición. En el artículo 60, los efectos de cómo obrará este amigable componedor. Y en el artículo 61, la designación y procedimiento, que es lo que pues mencionaba antes, de que no necesariamente tiene que ser abogado. Y la ley 1682 del 2013 habla sobre la solución de controversias, que esto quiere decir que las partes podrán incluir cláusulas, debiendo siempre observar la ley 1563 del 2012 y tener muy claro las normas que adicionen, modifiquen, sustituyan o reglamenten. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a cómo acudir a la amigable composición, primeramente se da una solicitud por escrita por cualquiera de las partes o por ambas partes, como también la asignación del amigable componedor. Aquí pues se asigna al amigable componedor luego de brindar la solicitud, como también la relación de los hechos que originaron las controversias y los que se pretenda por parte del solicitante con una estimación económica o con la manifestación de su pretensión carece de valor. Es decir, aquí hace parte de los honorarios. Aquí los documentos necesarios para respaldar la solicitud, en especial el documento al que conste la voluntad de las partes de resolver su conflicto a través de la amigable composición. Siguiente, por favor. Bueno, dentro del procedimiento tenemos que es primordial que se realice la presentación de esta solicitud, la designación del amigable componedor, una reunión previa entre las partes y el amigable componedor. Posteriormente se realiza la presentación de un documento con cada una de las pretensiones y las pruebas que quieren hacer valer por cada una de las partes. También es importante que en todo este procedimiento se establezca un acuerdo y unos límites, el límite para el monto al que se va a dirigir el acuerdo, horarios y formas de pago de los mismos y cuál es el tiempo de encargo de los amigables componedores. Bueno, en cuanto a las ventajas, en la amigable composición se encuentra la sencillez en el procedimiento porque es más simple al no estar en un procedimiento especial, como también se encuentra la informalidad y flexibilidad, ya que las partes son las que determinan el alcance del amigable componedor. También encontramos como ventajas informalidad y flexibilidad, pues porque ya son las partes las que determinan el alcance del amigable componedor y sus límites, y agilidad y oportunidad, pues los plazos para la decisión están sujetos al acuerdo de las partes. Se pueden tener también
términos simplificados. Entonces esto ayuda también mucho en ese procedimiento. Y bueno, ahí están nuestras referencias. Eso es todo, profe. Muchas gracias, Juliet y Saray. Muy buena explicación, muy buena exposición y va de la mano con la explicación que yo les daba al comienzo. Me gusta que ustedes hagan el cuadrito que acostumbro a hacerles en algunas ocasiones, y también me gusta que conozcan doctrina de este tema. Pero sus compañeras iniciaron hablándonos de la ley que nos dice qué es la amigable composición. Podría preguntarles eso. ¿Cuál es la ley que nos dice en dónde se define la amigable composición? Entonces ustedes van a decir que se define en la ley 130, perdóneme, en el artículo 130 de la ley 446 de 1998. Esa ley es la que define la amigable composición precisamente como un mecanismo de solución de conflictos por medio del cual dos o más particulares delegan a un tercero, denominado amigable componedor, la facultad de precisar con fuerza vinculante, ese término, para ellas, el estado, las partes y la forma de cumplimiento de un negocio jurídico en particular. El amigable componedor podrá ser, lo repito, singular o plural. También nos dice, es un mecanismo de resolución de conflictos por medio del cual un tercero neutral, denominado amigable componedor, toma la decisión sobre un conflicto en virtud de un mandato que ha sido otorgado, es un mandato, por las personas envueltas en una diferencia. Y vuelve Roberto Valdés, que si ustedes han analizado cuando les hablo de doctrina, nos habla también de el arreglo directo, nos habla también en la conciliación, Roberto Valdés también nos habla en el arbitraje, y aquí también nos dice que es una figura por medio del cual las partes en conflicto otorgan a los amigables componedores la facultad de precisar con fuerza vinculante para ellas el estado y la forma de cumplimiento de sus relaciones jurídicas. Entonces, como vemos siempre los términos, nos enfoca a esas relaciones contractuales, empresariales, jurídicas y otras. Allí pues con ellos yo no podría decir vamos a buscar un amigable componedor para que me ayude de pronto en el conflicto que tengo con mi pareja, con mis hijos. No, esto es netamente contractual. Relaciones jurídicas sustanciales en materias susceptibles de transacción, temas que yo pueda transar. El valor, la forma de entrega, la forma en que pido, la forma, todo eso que pueda transigir, negociar. ¿Qué nos dice el artículo 116 de la Constitución? También lo mencionan aquí cuando nos dice que la amigable composición es un procedimiento eminentemente, nos repite, contractual, en el que particulares ejercen la función estatal de dirimir un conflicto. Aquí no se necesita, por ejemplo, que sea un abogado, ese amigable componedor. No, él es especializado en un tema contractual, de contratos, civil contratos, un contrato atípico, un contrato, porque ese tema es muy amplio, no quiero meterme ahí, pero especializado en el tema. También dice aquí que para el caso concreto, los amigables componedores, por principio, no ejercen función estatal judicial, no necesitan ser abogados. Por el contrario, los árbitros sí, conforme lo establece directamente en la Constitución, en nuestro artículo 116. Ahora, esta figura aparece como un mecanismo, estoy leyendo porque es doctrina,
aparece como un mecanismo heterocompositivo y se desarrolla de acuerdo a la forma acordada por las partes, concluyendo en un acuerdo o convención que goza de los mismos efectos de una transacción. Eso lo vamos a ver más adelante, creo que hay un expositor para el tema de la transacción, y que ha sido facilitado por terceros con facultades para comprometer contractualmente en un contrato a las partes. Tiene los mismos efectos, ojo ahí, de una transacción. Aquí, ¿qué nos dice? Tiene unas características. Entonces, primer característica, tomen nota, es la delegación que hacen dos o más particulares. El tercero facilitador del diálogo y la solución se denomina amigable componedor y podrá ser singular o plural, según la característica. Sus acuerdos tienen la facultad de precisar con fuerza vinculante para las partes una obligación y sus efectos legales son los de la transacción. Tercer característica. Vienen más. Las partes pueden hacer la designación del amigable componedor directamente o delegarla a un tercero. En este caso, ¿quién es el tercero? Nuestra Cámara de Comercio de Bogotá o otra entidad sin ánimo de lucro, que puede ser persona natural o jurídica. Natural porque conoce Fernando a un amigable componedor que hace una muy buena función, es especializado y lo nombró. Una persona natural o una persona jurídica por intermedio de una sede en la Cámara de Comercio de Bogotá. Cuarta característica, voy para la quinta. Es un procedimiento eminentemente contractual, insisto, contratos, negocios. No se ejerce función estatal judicial. Entonces no necesitamos la intervención del abogado, de un proceso, no. Viene una sexta característica. La amigable composición es un mecanismo de autocomposición. Ahí nos explica, los amigables componedores son representantes de las partes contratantes. Entonces, empieza como una autocomposición, termina como una heterocomposición, así como les hablé del arbitraje, porque finalmente la decisión la toma o la toman esos amigables componedores, quienes por su conocimiento en el tema, ellos levantarán ese acuerdo contractual. La amigable composición se desarrolla en la forma acordada autónomamente por las partes, por lo que su tramitación no se halla sujeta a ninguna regulación específica. Viene otra séptima. La amigable composición concluye en un acuerdo o convención, repite lo que dije anteriormente, que tiene los efectos de una transacción. Y aquí me meto un poquito en el tema, es decir, no se iguala a los efectos propios de las sentencias judiciales. Para nada. Tiene los efectos de una transacción para que lo tengan en cuenta. ¿Cuáles son las características adicionales? ¿Qué pasa? Puede confiarse a terceros que son ajenos a las contratantes, sean aquellas personas naturales o jurídicas, ya lo hemos mencionado, y no están sometidos a calificación especial determinada por la ley. El amigable componedor puede ser uno o varios, las partes lo nombran directamente. Son autónomos, aquí les resumo las características. Para acudir a ella debe ser por escrito, lo que dijo la niña en el trámite. La decisión termina con una transacción, tiene fuerza vinculante para las partes. Esta figura se constituye en un mecanismo sin ninguna formalidad legalmente imperativa. He estado así este fin de semana con problemas de gargantica, pero por la lluvia que hubo ayer en nuestra ciudad, salí por ahí y me resfrié un poquito. Me disculpan esa voz. Sin ninguna formalidad imperativa ni para la escogencia de los amigables componedores, no hay ninguna formalidad
que diga la ley tiene que ser así. No, no hay formalidad. Si es conocido, ya lo han utilizado, has tenido excelentes resultados en sus decisiones, lo nombra. De lo contrario, un centro en donde se lleve a cabo todo el procedimiento. Bueno, entonces también se habla de un convenio de composición, un documento que surge. Ya me estaría entrando un poquito en temas de contratos. No quiero llevarlos hasta allá porque nacerían muchas inquietudes. Entonces quiero que vayan armando su cuadrito con lo que les voy a decir a continuación. Origen de la amigable composición. La fuente primaria, ¿cuál es? El derecho romano. Eso me van a contestar. ¿Cuál es la fuente primaria de acuerdo al origen de la amigable composición? Me van a decir el derecho romano. Y me van a decir porque se decía que no solo en Roma, sino en muchos países y en esta figura se presentaba, por ejemplo, aquí en Latinoamérica, en muchas etnias, llamémoslo así, o grupos indígenas. Se utilizaba esta figura de otra manera, pero lo llevaban a amigable composición. Ese amigable componedor, ya dijimos, puede ser singular o plural. Vayan tomando, armando el cuadrito. Ese medio amigable composición se da, dijimos, cuando dos o más personas envueltas en un conflicto designan a ese tercero, que es un tercero neutral, conoce el tema de los contratos, pero es neutral, él no va a decir, por ejemplo, en este contrato voy a dejar a una parte así, bajo la balanza, no, ese contrato debe ser igualitario. No sé, me metería en un tema de contratos, el contrato del arriendo de un apartamento. Entonces, hay unos acuerdos, hay unas obligaciones, hay unos compromisos. Entonces, ¿qué hace el arrendador? ¿Qué debe hacer? ¿Cuál es su obligación? Entregar un inmueble en muy buenas condiciones para que la habite ese arrendatario. ¿Cuál es la obligación de ese arrendatario? Pagar por ese servicio con un canon de arrendamiento en unas fechas establecidas y recibir un inmueble en buen estado y asimismo restituirlo cuando ese contrato lo diga, en las fechas que establece. Eso hace el amigable componente. Es igualitario. No deja que la balanza se incline. Se nombra a un tercero. Esa decisión termina con efectos propios de un contrato de transacción. Y aquí, a pesar de que se va a hablar del tema de la transacción, es un acuerdo extintivo, ¿sí? De acuerdo a esta ley, 1563 del 2012, y quiero que lean ese artículo 59. Yo tengo aquí esa ley. Si ustedes la tienen, mejor, para que vayamos analizando esos dos artículos, esos tres artículos del libro segundo de la 1563 que nos habla de la amigable composición. Me dice en el momento en que ustedes estén viendo la ley, por favor, quiero compartirlo en este momento. Me ayuda igual si alguno tiene ese artículo. Bien. Está aquí. Ya la están viendo. Nos vamos ahí para el artículo 59. Mírenlo. Definición. ¿Quién me lo quiere leer, por favor? Artículo 59. ¿Quién lo quiere leer? La amigable composición es un mecanismo alternativo de solución de conflictos por medio del cual dos
o más particulares, un particular y una o más entidades públicas o varias entidades públicas, o quien desempeñe funciones administrativas, delegan en un tercero denominado amigable componedor la facultad de definir con fuerza vinculante para las partes una controversia contractual de libre disposición. Entonces, El amigable componedor podrá ser singular o plural. La amigable composición podrá acordarse mediante cláusula contractual o contrato independiente. muy bien. Entonces, en esa ley 1563, en la sección segunda, ustedes van a ver resumida la amigable composición en este artículo 59, 60 y 61. Entonces, aquí su compañerita no leyó en el 59 la definición. Y quiero que otro estudiante nos hable en el 60 de los efectos de la amigable composición. Entonces, podría yo decirles en un examen, resúmame lo que dice la ley 2563 en su sección segundo, ¿de qué nos habla? Entonces me van a decir, nos habla el 59, nos define la amigable composición, nos habla en el 60 de los efectos y en el 61 cómo se designa ese amigable componedor y cuál es el procedimiento. Entonces tiene la palabra para que me lean, por favor, si son tan amables, el 60. Efectos de la amigable composición. Por favor. En clase, ¿quién quiere leer el 60? Por Efectos favor. efectos de la amigable composición. El amigable componedor obrará como mandatario de las partes y en su decisión podrá precisar el alcance o forma de cumplimiento de las obligaciones derivadas de un negocio jurídico, determinar la existencia o no de un incumplimiento contractual y decidir sobre conflictos de responsabilidad suscitados entre las partes, entre otras determinaciones. La decisión del amigable componedor producirá los efectos legales propios de la transacción, salvo convención, en contrario, la decisión del amigable componedor estará fundamentada en la equidad sin perjuicio de que el amigable componedor haga uso de reglas de derecho, si así lo estima conveniente. Muy bien, entonces aquí nos resume esos efectos de ese mecanismo. Y lo estamos viendo directamente en la ley, que es todo lo que mencionaron sus compañeritas y lo que yo les he mencionado en el transcurso de la clase. Y, perdónenme, subí mucho, vamos a leer el 61. La designación y el procedimiento de esta amigable composición. ¿Quién quiere leer, por favor? Tiene la palabra, por favor. Designación y procedimiento en clase, por favor, todos. ¿Alguien que no haya leído? Sí, profe. Por favor, gracias. Designación y procedimiento, salvo convención en contrato. El amigable componedor no tendrá que ser abogado. Las partes podrán determinar libremente el número de amigables componedores. A falta de tal acuerdo, el amigable componedor será único. Las partes podrán nombrar al amigable componedor directamente o delegar a un tercero su designación. El tercero delegado por las partes para nombrar al amigable componedor puede ser una persona natural o jurídica. A falta de acuerdo previo entre las partes, se entenderá que se ha delegado la designación a un centro de arbitraje del domicilio de la parte convocada escogido a prevención por la parte convocante. El procedimiento de la amigable composición podrá ser fijado por las partes directamente o por referencia a un reglamento de amigable composición de un centro de arbitraje, siempre que se respeten los derechos de las partes a la igualdad y a la contradicción de argumentos y pruebas. A falta de acuerdo entre las partes, se entenderán acordadas las reglas de procedimiento del centro de arbitraje del domicilio de la parte convocada, escogido a prevención por la parte convocante.
De no existir un centro de arbitraje en el domicilio de la parte convocada, la parte convocante podrá escoger cualquier centro de arbitraje del país para la designación y el procedimiento a seguir a falta de acuerdo expreso. Muy bien. Entonces, en estos 3 artículos de esa ley, si ustedes ven en la parte de abajo también se habla del arbitraje internacional. Entonces, esa amigable composición es una ramita del arbitraje. Bueno, quiero, no sé si aquí mismo, voy a intentar que ustedes vean cómo el mismo Consejo Superior de la Judicatura habla de los diferentes mecanismos de solución de conflictos. También quiero que vean cómo la persona especializada en los temas va a hablar uno a uno de los diferentes mecanismos. Por ejemplo, va a hablar de la conciliación para que ustedes entiendan esa entrada que va a tener el expositor. Cómo nos habla de la conciliación en un tema tan importante como es esa relación que tenemos la sociedad con las entidades bancarias. Pero también tenemos una defensa, ¿no? Esta defensa del consumidor bancario, cómo la conciliación puede aplicar, e inmediatamente terminando, él comienza a hablar de la amigable composición. Me gustaría que ustedes vieran este video en cualquier momento completo, pero vamos a enfocarnos en nuestro tema. Y me parece muy importante que todos sepamos qué puede pasar cuando tenemos nuestra tarjeta de crédito. Que generalmente todos manejamos nuestra tarjeta de crédito, manejamos nuestra cuenta de ahorros, nuestra cuenta corriente, vamos a hacer transacciones con diferentes títulos, valores, con cheques, todo lo que vaya de la mano con las entidades bancarias, esos créditos hipotecarios, qué está pasando con ese interés sobre interés, qué puedo yo hacer con mi entidad bancaria, cómo me puede ayudar. Es que solamente tienen que embargar y quitarme el bien. Entonces ustedes son muy jovencitos, pero también están apuntando desde que empezamos a trabajar, ya tenemos una relación con un banco. ¿Por qué? Porque nos están consignando nuestras nóminas y todo en entidades bancarias. Entonces resulta que nos dan una tarjetita y nos comienzan a descontar. Vamos a tratar de ver solamente esos 2 mecanismos. Me interesa que conozcan el tema bancario e inmediatamente inicia con el tema de la amigable composición. Estén muy atentos, un temita de preguntas de esta importante charla que organiza, explica el mismo Consejo Superior de la Judicatura con la Rodrigo Lara Bonilla. Bueno, voy a tratar de compartirlo lo más pronto porque me demoro a veces con estos temas. Ya saben que hice un curso intensivo. Bueno, dejaré compartir en este momento y voy a buscar la presentación que les tengo lista de este tema. Creo que es este. Trataré de compartir. Me ayuda Juan Pablo, que es el que me ayuda siempre. ¿Ya están viendo? Sí, profe. Ahora voy a compartirles audio porque lo deben escuchar. ¿En dónde es que está el audio, Juanpa? No, el audio tiene que compartirse antes de que comparta pantalla. O sea, cuando le dices compartir pantalla, hay una opción abajo a la izquierda que dice también compartir audio.
Entonces voy a retirar nuevamente. Eso. Intento. Aquí me dice un participante a la vez. Opción de compartir audio, creo que es ahí. Vamos a ver si lo escucha. ¿Están escuchando? No, profe. Claro que es que hay aquí. Aquí. Un saludo especial en nombre de la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura y de los Sí, pero Muy buenas tardes. Un saludo especial en nombre de la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura y de los demás magistrados que integran la corporación. Bienvenidos a esta videoconferencia denominada Laudo Arbitral, Recursos y Amigable Composición. Los mecanismos alternativos de solución de conflictos son herramientas jurídicas creadas no solo para la descongestión de los despachos judiciales, sino también para garantizar la convivencia pacífica en las comunidades, ya que estos permiten solucionar sus controversias de una manera expedita, de una manera pacífica, pronta y eficaz. Es por ello que es muy importante retomar los aspectos generales del defensor del consumidor financiero, la amigable composición y los recursos contra el laudo arbitral. En esta oportunidad tenemos el privilegio de que nos acompañe el doctor José Alfonso Izaza Dávila, magistrado de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, asiduo formador de nuestra Escuela Judicial, experto en temas de legislación financiera, derecho comercial, derecho constitucional y desde luego derecho civil, quien desde su amplia experiencia académica y judicial, quien ha sido también juez civil municipal, juez civil y promiscuo del circuito, magistrado auxiliar de la Sala de Casación Civil de la Honorable Corte Suprema de Justicia y docente de reconocidas universidades, entre otros cargos en los que se ha destacado. Tan pronto finalice la exposición, nuestro formador dará respuesta a algunas de las preguntas que ustedes tengan a bien formular a través del chat de participación. Bienvenido, apreciado doctor José Alfonso Izaza. Tiene usted el uso de la palabra. Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. Señoras y señores del Consejo Superior de la Judicatura, su presidente, la doctora Diana Alexandra Remolina Botía. También un saludo especial para nuestra directora de la Escuela Judicial, doctora Marilucero Novoa Moreno, y todo el personal que colabora en estas cuestiones académicas. Y un cordial saludo para quienes se han conectado para esta videoconferencia. En el día de hoy vamos a tratar en la videoconferencia algunos medios alternativos de solución de conflictos, inclusive, más que eso, algunos aspectos de unos medios de heterocomposición de conflictos. Esta videoconferencia, que serán básicamente tres: defensor del consumidor financiero, amigable composición y recursos contra el laudo arbitral, porque recordemos que el arbitraje va a ser objeto de otra conferencia por otra persona. Me voy a permitir compartir unos textos con ustedes en este momento
para efectos de hacerle seguimiento a nuestra videoconferencia. Bueno, muy bien. Entonces, estos breves temas que vamos a resumir en esta ocasión, debemos tener lo siguiente en cuenta. La semana anterior o días anteriores vimos que la negociación es una necesidad de la vida y que debemos aprovecharnos de esos mecanismos alternativos de solución de conflictos, porque debe insistirse que no todos los problemas pueden solucionarse por vía judicial, porque es prácticamente imposible. También revisamos en esa ocasión de manera muy general o panorámica las características de la negociación como figura general o transversal que sirve para todos los mecanismos alternativos de solución de conflictos, y también la distinción entre medios o formas de negociación y las técnicas o tácticas para negociar. No debemos olvidar que los más, como también analizamos, son casi innumerables. Es decir, los mecanismos alternativos de solución de conflictos solo tienen como límites la ley, el orden público, la ética y la imaginación. Hoy o en esta videoconferencia solo revisaremos algunos temas de esos tres medios que ya mencionamos. Es decir, el defensor del consumidor financiero, la amigable composición y recursos contra el laudo arbitral. Esos tres medios son de naturaleza heterocompositiva o de heterocomposición, que es cuando interviene un tercero para la solución, para colaborar en la solución del conflicto, por oposición a la autocomposición, como dijimos la vez pasada, que es cuando las partes por sí mismas, es decir, autocomponen el conflicto. Como ejemplo, la dación en pago, la transacción u otros mecanismos. Hay que tener en cuenta también que estos temas son muy extensos y muy vastos, son casi propios de cursos de posgrado, pero nosotros vamos a tratar de motivarnos para profundizar en su estudio. Eso es lo que debemos nosotros tener siempre como meta, salir motivados a buscar cómo estudiar y sobre todo, cómo también hacer que la gente conozca estos mecanismos, el ciudadano de a pie, los abogados, todas las personas. El defensor del consumidor financiero es una figura que se creó por la Ley 1328 de 2009 y es un organismo mediador entre la entidad financiera y el usuario o el consumidor. Ese defensor actúa con una petición o una queja que puede radicarse ante la entidad o ante la propia defensoría. Y si es ante la entidad, ella la debe remitir dentro de los 3 días siguientes al defensor. Si el defensor admite la queja, le informa a la entidad para que responda. Es como una especie de traslado, como el equivalente del traslado de la demanda. Y luego que recaude las pruebas o revise las pruebas, lo que presenta la entidad y lo que presentó el quejoso, debe resolver el problema todo en varios días. La designación de la defensoría es obligatoria, es decir, todas las entidades que define el gobierno nacional deben tener una defensoría del consumidor para proteger precisamente a sus usuarios. Es designado o debe ser designado por la Asamblea General de Accionistas de la entidad financiera por periodos de 2 años que son prorrogables. Y requiere previa posesión como los directivos financieros ante la superintendencia financiera. También debe estar inscrito en el registro de defensores del consumidor financiero que implementa la superintendencia financiera de Colombia. Y debe cumplir unos requisitos para ese cargo de defensor del consumidor financiero. Entre esos requisitos, recordamos que es conocimientos en temas de derecho, en temas jurídicos de protección al consumidor, de derecho comercial, de derecho financiero, de seguros o valores, y 5 años de experiencia relacionada a partir del grado profesional, además de poseer idoneidad y solvencia moral, entre otras cosas.
El defensor del consumidor financiero, a pesar de ser designado por la propia entidad, tiene unas reglas que sirven para garantizar su independencia y autonomía. Y entre esas reglas podemos mencionar que se le ordena que debe actuar con independencia de la entidad y sus organismos administrativos y debe tener autonomía en los criterios que aplique. Mutatis mutandi es casi parecido a lo que hace un árbitro o un juez. También debe informar a la superintendencia financiera cualquier situación que menoscabe o limite sus facultades de actuación y debe abstenerse de actuar si tiene conflictos de interés. En ese caso actúa el defensor suplente. No puede cumplir en las entidades vigiladas unas funciones distintas a la de la defensoría. No puede ser designado defensor quien sea o haya sido dentro del año anterior director, empleado, contratista, apoderado o agente de la entidad vigilada, ni de la matriz de una filial o subsidiaria. Igualmente, si posee acciones en la entidad vigilada, es decir, si es accionista, debe enajenarla, aunque no a cualquier persona, sino con unas limitaciones que se establecen, que no pueden ser parientes o personas cercanas a él. Y por último, las entidades deben disponer los medios para que el defensor cumpla sus funciones, unos medios logísticos, y debe ser acorde con las pautas que fije la Superintendencia Financiera de Colombia. ¿Cuáles son las funciones del defensor del consumidor financiero? Pues tiene varias y dentro de esas podríamos mirar, digamos así, las que más resaltan, que es primera, atender de manera oportuna, efectiva a los consumidores financieros de las entidades, es decir, darles una atención, como quien dice, atenderlos, resolverles sus problemas, sus inquietudes. También conocer y resolver en forma objetiva y gratuita las quejas de los consumidores. Esta es casi que una de las principales funciones. Otra es actuar como conciliador entre los consumidores financieros y la entidad, de acuerdo con las pautas del Estatuto de Conciliación, básicamente la Ley 640 de 2001 y las demás normas que la han modificado y que son aplicables. También debe ser vocero de los consumidores financieros ante la entidad. Puede hacer recomendaciones a la entidad vigilada por los servicios y la atención al consumidor financiero, conforme a la experiencia de su actividad, y proponer modificaciones normativas para protección de los consumidores financieros. Si nosotros miramos, es un catálogo muy importante de funciones las del defensor financiero, pero tiene unas excepciones. El defensor del consumidor financiero carece de facultad para al conocer de algunos asuntos. Hay unas limitaciones o excepciones. Por ejemplo, no puede conocer asuntos que correspondan o que no estén directamente relacionados con el giro ordinario de las operaciones autorizadas a las entidades. Recordemos que las entidades financieras solo pueden operar con lo que se les autoriza. Tampoco pueden participar en los asuntos concernientes al vínculo laboral de las entidades y sus empleados o respecto de sus contratistas, ni los relacionados con la condición de accionista de las entidades. Bueno, me voy a pasar un momentico al de minuto reconocimiento 17, de prestaciones y de pensiones de invalidez del consumidor hayan previsto esa una de las causales de terminación, la superintendencia previstas o de los motivos previstos en los incisos 3 y 4. En cuanto a su origen, pues hay como en todas las figuras de solución que vamos a tratar de manera muy breve en el día de hoy. Amigable composición. En cuanto a su origen, pues hay como en todas las figuras de estos asuntos, se cita como fuente primaria el derecho romano, porque se decía que era como una especie de arbitraje, cuando él mismo se pedía en equidad. Pero en realidad esa es una figura que ha sido muy presente en muchas culturas.
inclusive indígenas de nuestro continente americano, en donde siempre se ha buscado la solución de conflictos con un tercero, conciliador, con un amigable componedor, o en fin, con algún mediador o alguna persona que ayude en eso, un tercero. Ese medio de la amigable composición se da cuando dos o más personas envueltas en un conflicto designan un tercero neutral llamado amigable componedor para que averigüe o indague las obligaciones y controversias de las partes con el fin de tomar, ojo, una decisión que debe ser vinculante según las facultades que las partes le otorguen. Debe terminar con una decisión que tiene los efectos propios de un contrato de transacción, es decir, como un negocio extintivo, de acuerdo con la Ley 1563, artículo 59 de la Ley 1563 de 2012. En cuanto a su naturaleza de la amigable composición, primero que todo es un mecanismo de heterocomposición porque interviene un tercero. Ese tercero puede ser una persona natural o jurídica, singular o plural, no hay límite en ese sentido. Y puede acordarse mediante una cláusula contractual, por ejemplo accesoria, o también como un contrato independiente. No tiene que ser abogado, y ya dijimos que pueden ser varios o uno solo, pero si nada se pacta, será uno solo. ¿Cómo se designa? Las partes lo pueden hacer de común acuerdo o pueden delegar a un tercero para que lo haga, para que designe el amigable componedor. Y el delegado para para designar a ese amigable componedor, puede ser a su vez una persona natural o jurídica. Si no hay acuerdo entre las partes, si no pactaron eso, mejor dicho, debe entenderse que la designación es delegada a un centro de arbitraje del domicilio de la parte convocada. Ese centro debe ser escogido a prevención por la parte convocante. Fijémonos cómo acá la ley busca darle eficacia al mecanismo, que funcione. Basta que las partes pacten la amigable composición y ya la ley es supletiva, es decir, actúa como supliendo la voluntad de las partes, dando pautas para que se haga efectiva esa amigable composición. ¿Cuál es el procedimiento? Aquí también se puede fijar de común acuerdo por las partes directamente, o también se puede hacer por referencia a un reglamento de amigable composición de un centro de arbitraje. En todo caso, deben respetarse los derechos a la igualdad y el debido proceso, es decir, contradicción de argumentos, las pruebas, como quien dice, la audiencia bilateral y el derecho de defensa. Si no hay acuerdo en cuanto al procedimiento, se entienden, de acuerdo con la ley, igual como dijimos antes, ojo, igualmente se entienden acordadas las reglas de procedimiento del centro de arbitraje del domicilio del convocado y escogido a prevención por el convocante, de acuerdo con la ley. Esas reglas de los centros de arbitraje están previstas en el artículo 51 de la misma ley 1563, porque es que en realidad es bueno hacer un pequeño paréntesis. La ley 1563 es el estatuto nacional e internacional de arbitraje, pero también consagra la amigable composición, porque es una variante, una especie de un arbitraje, ¿no? Cuando no hay centro de arbitraje en el domicilio del convocado, para efectos de que se entiendan acordadas las reglas de allí de la amigable composición, entonces el convocante puede escoger cualquier otro centro del país para la designación del amigable componedor y para el procedimiento que debe seguirse si tampoco se acordó. Ahí repetimos, la ley es supletiva, la ley quiere que si se pacta la amigable composición se lleve a cabo. Por eso suple la voluntad de las partes. ¿Cuáles son las facultades del amigable componedor y la decisión? ¿Cómo son? El amigable componedor es una especie de árbitro, porque es un delegado para tomar una decisión vinculante para las partes. Si nosotros observamos el artículo 59 de la ley 1563, nos dice que las partes, o sea, en conflicto, que pueden ser particulares o entidades públicas, delegan en un tercero denominado amigable componedor la facultad de definir
con fuerza vinculante para las partes una controversia contractual de libre disposición. Entonces debe ser una controversia de naturaleza negocial y que sea de libre disposición, que no sea una cuestión imperativa o de orden público. El amigable componedor actúa como mandatario de las partes y su decisión podrá precisar el alcance o forma del cumplimiento de las obligaciones derivadas de un negocio jurídico determinado, concreto. También puede determinar la existencia o no de un incumplimiento contractual y decidir sobre conflictos de responsabilidad suscitados entre las partes. Observemos aquí nosotros cómo el amigable componedor decide el conflicto. O sea, tiene poder de decisión similar u homólogo a la función de un juez o de un árbitro. ¿Cuáles son los efectos de esa decisión? Produce los efectos legales del contrato de transacción, nos dice la ley. Lo que pasa es que la transacción no es celebrada por las partes y no se trata de una transacción, sino, ojo con esto, produce efectos legales de transacción y como tal entonces genera cosa juzgada. Así está previsto en el artículo 2483 del Código Civil para la transacción que produce efecto de cosa juzgada. La decisión del amigable componedor debe estar basada en la equidad, pero desde luego sin perjuicio de emplear reglas jurídicas si lo cree conveniente. Precisamente, recordemos, no es necesario que sea abogado el amigable componedor. Vamos entonces, terminado el amigable componedor, vamos a hablar de los recursos contra el laudo arbitral. Bueno, entonces, ¿cómo les pareció la exposición del doctor Alfonso Dávila? ¿Qué quiere agregar Juliet Díaz? Voy a comenzar a preguntar de esa manera de llamada lista. Me parece interesante, profe, pues por lo que decía que el origen, pues que empezaba por el derecho romano. Entonces, de cómo pues se van dando como sus características y va abordando el señor. Pues me pareció muy interesante, profe. Entonces le gustó en donde comenzó, como siempre, la cuna del derecho, nuestro derecho romano. Este tema del derecho romano, ojalá algunos estudie derecho. Cuando dan esta clase es como un tema de poesía. Entonces nos hablan de las sustitutas, nos hablan de... Es un tema hermoso, porque ahí comenzó, en Roma. Y ahí se desprende el derecho romano. Entonces todo lo que tiene que ver con acuerdos, así sean los mecanismos, porque allí también, a pesar de que la ley era tan fuerte, había momentos de que podía haber un diálogo, ¿sí? A pesar de, había diálogo, si había diferentes mecanismos, se utilizaban, y de allí muchos países, por depender del derecho romano, lo comenzaron a practicar, pero lo comenzaron a formalizar con diferentes términos y leyes a partir de nuestro Congreso, y por eso figuran en la Constitución, y cada uno tiene una normativa. Muy bien, Juliet. Entonces ya tiene su llamado de lista. Daniel Fernando, le voy a dar la palabra. ¿Qué identificó usted de lo que nos dijo el doctor Dávila? Pues, digamos que se puede identificar como en determinado momento del conflicto, si una de las personas que está representando, por ejemplo, en este caso, pues los abogados o quien esté haciendo su parte en el proceso, no puede intervenir si éste tiene algún interés que pudiese modificar o alterar su percepción dentro del conflicto. O sea, si la persona, por ejemplo,
ha sido parte de una empresa, tiene acciones, familia o algo que pudiera hacer que su decisión se vea afectada favoreciendo a unos más que a otros, este debe declinar su posición y dejar que otra persona lo realice, puesto que su juicio no sería, no sería adecuado, ya que tendrían conflicto de intereses. Entonces vemos cómo ahí, pues, en la ley suena muy bonito, en la vida real realmente no pasa. Se está indicando que ninguna de las partes que esté interviniendo en el proceso puede tener o una posición que nule su juicio o un interés dentro del conflicto, para que de esta forma su trabajo se haga de una forma intachable y se pueda llegar a una solución que beneficie a todas las partes involucradas y no solo a una de las partes. Muy bien, Daniel. Entonces usted identifica lo mismo que en la conciliación, que aquel conciliador, y en este caso el amigable componedor, que conozca del tema antes de que fuera llamado para asistir en ese conflicto, debe declararse impedido. Lo mismo que si tiene cualquier grado de consanguinidad, segundo de afinidad con una de las partes dentro del proceso, debe declararse impedido. Y como lo dijo Daniel, si tiene que ver con alguna negociación, hace parte de una empresa, hace parte de un contrato que esté en conflicto y se ha llevado a ese mecanismo. Entonces, muy bien, Daniel, está identificando algo que habíamos visto, cuando debe declararse el conciliador o el amigo o el amigable componedor en un asunto del que vaya a ser parte. Muy bien, Daniel. Sigo con Jamie. Jamie Caro tiene la palabra. ¿Qué identificó usted en lo que nos dice el doctor Alfonso Dávila de parte del Consejo Superior de la Judicatura frente a este mecanismo como es la amigable composición? Jamie Caro. Jamie tiene la palabra. Estoy preguntando a manera de llamado de lista. Tiene la palabra, Jamie. Por favor, escríbanlo. Lastimosamente, yo sí le he pedido que nos ayude con el audio, pero por favor, nos escribe su opinión y para dejarla como llamado de lista. Voy a preguntarle a Juan Duque, que identificó en la charla que nos hace el doctor Dávila respecto a la amigable composición. Sí, profe. Acá, pues en esta amigable composición, nos habla, así adicionalmente a lo que nos decía acá Daniel, y es que cuando en esos casos, que es verdad que cuando no es cuando hay conflicto de intereses, cuando debe hacerse a un lado para no afectar las decisiones, lo que se debe es designar otra persona. Pero hay unos casos donde, por ejemplo, que no están de acuerdo y se debe designar, entonces debe colocarse, dependiendo de la parte contratante, buscar ese delegado. Y si no, se escogería uno que esté por ubicación. Por ubicación, entonces se miraría si está en el país, que estaba entendiendo, si está en el país o en la ciudad, se busca, depende de su ubicación, un nuevo delegado que sea imparcial. Apenas que están aquí, ¿alguien llegó? Disculpen, Okay. Juan. Tranquilo. Doy la palabra. Puede continuar, gracias. Sí, no, esa era lo que estaba diciendo, que adicional a lo que nos decía Daniel, que cuando hay un conflicto de intereses, cuando la persona debe hacerse a un lado o cuando sencillamente no se ponen de acuerdo con ese delegado, ese delegado debe ser asignado por un tercero, o en ese caso, un delegado que esté ubicado en ese sitio, que sea como en el país o en la ciudad en este caso del
del que convocó, del convocante. Y si no hay por ubicación, entonces sería uno del convocado. Muy bien, Juan, pero voy a hacer aquí la aclaración. Entonces, lo que se dice en el caso de la amigable composición es que el convocante designa o él mismo a prevención debe presentar o solicitar que ese amigable componedor esté ubicado en el lugar en donde reside la parte convocada. Es eso. Pero si no hay un centro de conciliación, ejemplo, de Cámara de Comercio, en ese lugar en donde está el convocado, lo puede hacer en cualquier parte del país, solamente si no está en el lugar, no hay un centro sin ánimo de lucro como un Cámara de Comercio en ese lugar, pero siempre se debe intentar que sea designado por ese centro en donde está ubicado el convocado, y siempre lo va a designar el convocante en primer momento, el convocante. Eso en caso de que los dos no hayan acordado en un momento dado que si se presentara un conflicto lo van a dirimir por ese medio, como es la amigable composición, y ante tal centro. De lo contrario, el convocante es quien lo solicita prevención en el lugar en donde está ubicado el convocado. De no haber totalmente, entonces lo puede hacer en cualquier otro país. Hice esa aclaración porque vi que había como una confusión, Juan. Sí, exacto. Sí, hay una confusión como en el sitio, como en el lugar, si era del país o lo proponía el convocante o el convocado. Y es el convocante quien lo propone cuando no han llegado a ese acuerdo, y debe ser en el lugar en donde está ubicado el convocado. Si no, de no haberlo, lo puede hacer en cualquier otro lugar, otro país, otra ciudad. Muy bien, Juan, por lo que entendió y la atención que le estaba colocando a lo que dijo el doctor, el expositor en ese momento. Giselle, tiene la palabra. Le tiene que agregar lo que haya visto y escuchado lo que nos dijo el doctor en la exposición. Giselle López. Giselle, estoy llamando lista. Giselle López, por favor. Estoy llamando lista. Vicky. Vicky, tiene la palabra. Profe, buenos días, aquí estoy. Muy bien, tiene la palabra. Profe, yo le escuché unos contratos, que donde el contrato, las partes pactaban como un mecanismo de solución de las controversias. También le entendí que había un contrato. Bueno, parece ser que Vicky tuvo problemas de conexión de internet. Esperemos que regrese. Estoy llamando lista. Y de una vez recuerden que estoy sacando con todos estos aportes, la atención a la clase, la asistencia, los trabajos, su segunda nota. Me disculpo con ustedes. Bueno, voy con Giselle, pues tampoco. Voy con Carolina Rodríguez. Por favor, estoy preguntando respecto a lo que mencionó el doctor José Alfonso Dávila en la charla del Consejo Superior de la Judicatura. Rodrigo Lara Bonilla, por favor. Hola, profe. Bueno, lo que yo me copié acá, dice defensor financiero, decía que atender de manera oportuna y resolver las inquietudes como de las personas. Y lo otro, actuar como conciliador con la ley 640, ser un buen vocero
y poder hacer una... Ay, no, la verdad, pues solo está ahí. Carolina, no, sí, él habló del defensor financiero, pero es enfocado a la clase de hoy, la amigable composición. ¿Qué nos dijo en la charla el doctor José Alfonso Dávila? Entonces habló de muchas cosas, pues de lo heterocompositivo, autocompositivos, y habló de del defensor y del lauroarbitraje. Habló de tres Carolina, la voy a ayudar. Estamos enfocados en la clase de hoy, la amigable composición, y pues como ya lo sabemos, no puede ser lo autocompositivo, es un mecanismo heterocompositivo. Nos habló de las reglas, por ejemplo, ¿qué nos dijo el doctor de las reglas del centro de arbitraje? ¿En dónde están previstas? ¿En qué artículo de la ley 1563? Yo igual voy a subir el video para que lo vean. Bueno, voy a sacar preguntitas de ahí. Bueno, Carolina, voy a preguntarle entonces estoy llamando Ana Loaiza. Profe, ¿usted me escuchó? Profe, ¿usted me escuchó que se me cayó el internet? Sí, Binari, pero le voy a dar la palabra a mi niña Vicky para que me hable de lo que dijo el doctor, solamente enfocado a la amigable composición. Y estaba preguntando que él qué dijo respecto a las reglas de los centros de arbitraje. Que era, profe, que era regulado por la ley 1742 del 2014, como la ley de infraestructura. Le voy a dar la palabra a Vicky para que lea el artículo 51. Ahí están las reglas, él habló. ¿Sí? Ok, profe. El estándar previsto y de las reglas, ese artículo 51 de la 1563, para que por favor nos lo comparta y nos diga qué entiende de ahí. Bueno, mientras tanto le voy a dar la palabra a Sonia. Sonia, bueno. Somos todos enfocados a la amigable composición. Sonia, bueno. Sonia, bueno, ¿qué tiene que decir? Sonia. Ya veo que no tiene audio, entonces, por favor. Nos hace llegar el escrito al grupo de WhatsApp. Gracias. Anita, ¿qué tiene que decirnos? Anita Loaiza. Anita. Ana Loaiza. Anita. Bueno, voy a pedirles a todos el favor que estén preparados para mañana. Vamos a continuar viendo el tema que corresponde a la clase de miércoles, jueves. Espero que los expositores estén preparados para hablar de los temas que corresponden a las exposiciones de miércoles y jueves. Vamos a trabajar en las audiencias y vamos a trabajar de pronto, si nos alcanza, un taller de actas y constancias o avanzaremos con nuestras clases. Dicho lo anterior, termino aquí la clase. Mañana nos vemos, 8 de la mañana en el salón Profe, de Vicky. Por el chat, jefe, profe, por el chat había escrito, yo escribí, escribió Sonia y escribió Anita también, profe. Sí, pero es que es muy corta, muy entrecortada. Entonces, pues ya son las 9:58. Estoy preparando para que por favor mañana ustedes o todos me entreguen de ese video un script
favor. Me entregan un Profe, una escrito. pregunta. Daniel. Es que intenté enviarte lo del cineforo a abg.conciliador@gmail.com, pero no me aparece la dirección. ¿Sí estaba bien? abg.conciliadora@gmail.com. Laurita lo manda al conciliadora. grupo. Yo te lo listo, reenvío si gracias. quieres. Muchas gracias. Perfecto, Laura, Entonces, gracias. muchachos, señoritas, mañana nos vemos. Que terminen de pasar un lindo día. Preparen los temas para mañana. Lo que corresponde. Ya tienen ustedes unos temas, unas fechas de exposición. Y continuamos mañana. Preparados los expositores que les corresponde mañana y jueves porque vamos a agotar toda la clase. La audiencia, intentaré que nos colaboren con la cámara. Voy a hablar de la propuesta que nos hace Daniel ahora con el director del programa. Si es posible, fabuloso porque pueden estar las dos personas que mencionaron y harán llegar un escrito del por qué no pueden asistir mañana ni jueves porque se toman las dos clases. Paulita. Sí, profe. Dice, qué pena es que no me llamaste en línea, no le entiendo, Paulita. El escrito lo preparan del video, véanlo. Voy a sacar de ahí preguntas para el parcial. El parcial pues es el 13, el examen final. Y sigo muy atenta, seguiré subiendo notas. Por favor, matricúlense en la plataforma para que a todos les aparezcan las notas. Y ya estoy próxima a subir la segunda nota. Por favor, muy pendientes, muy atentos, muy asistentes a sus clases, muy participativos. Lean los documentos. Mañana, por favor, traten de leer lo que más puedan para estos días que nos quedan. El libro, El elogio de la dificultad de Estanislao Zuleta. Las lecturas, vamos a trabajar estos días de esos temas. Bendiciones, lindo día. Muchas gracias, me retiro de esta clase. Número, creo que es la 14 o la 15, Anita. Como la 15, ¿cierto? Nos queda miércoles, jueves, viernes, lunes y martes. Es la clase número 15. Un abrazo, muchas gracias. Gracias, profe. Feliz día. Gracias, Margarita. Gracias, profe. Es la Hasta 15. luego. Gracias, profe. Me retiro con el permiso de ustedes de la clase. Se cuidan, por favor, mañana con tus protocolos, su mascarilla, tapabocas, bien preparaditos. Nos vemos en el mismo salón y si es posible, pues nos traslademos a la cámara si logramos que quede todo listo. Hablaré ahora con el director. Linda día. Gracias. Gracias, profe.